Carmen había vivido toda su vida entregándose a los demás, siempre con una sonrisa genuina y el corazón abierto para quien necesitara su ayuda. A los 58 años, finalmente había logrado construir un pequeño refugio de paz en 1900, su modesta casa de Sevilla, donde cada rincón guardaba los recuerdos de una vida de trabajo honesto y sacrificios silenciosos. Pero la tranquilidad que tanto había anhelado estaba a punto de desmoronarse por la traición más dolorosa que jamás pudo imaginar. La persona en quien más confiaba, su hermano menor Miguel, estaba tejiendo una red de mentiras que la dejaría sin hogar, sin ahorros y sin fe en la familia. Lo que Carmen aún no sabía era que esta traición desataría una cadena de revelaciones que cambiarían para siempre su percepción del pasado y del futuro. Si esta historia te está tocando el corazón, no olvides suscribirte para más relatos que llegan directo al alma. Carmen secaba sus manos en el delantal mientras observaba por la ventana de su cocina el pequeño jardín que había cultivado con tanto amor durante los últimos 5 años. Las rosas que plantó cuando se mudó a esa casa florecían en todo su esplendor, y por primera vez en décadas, se sentía verdaderamente en paz consigo misma. El timbre de la puerta interrumpió sus pensamientos matutinos. Al abrir, encontró a Miguel, su hermano menor, con una expresión que no había visto desde que eran niños. Una mezcla de vulnerabilidad y urgencia que inmediatamente despertó en ella el instinto protector que siempre había tenido hacia él. «Carmen, necesito hablar contigo», le dijo Miguel, evitando el contacto visual mientras se acomodaba nerviosamente la corbata azul que llevaba puesta. «Es algo importante, muy importante». Ella lo invitó a pasar y preparó café como hacía siempre, que él la visitaba, aunque esta vez notó algo diferente en su comportamiento. Miguel caminaba de un lado a otro por el pequeño salón, deteniéndose ocasionalmente para tocar los marcos de las fotografías familiares que Carmen había dispuesto cuidadosamente sobre la mesa auxiliar. «Estoy en problemas, Carmen», comenzó Miguel después de un largo silencio. «Problemas financieros serios. La empresa está a punto de quebrar y necesito dinero, mucho dinero». Carmen sintió cómo su corazón se aceleraba. Durante toda su vida, Miguel había sido el hermano exitoso, el que estudió administración de empresas, el que se casó con una mujer de buena familia y montó su propio negocio de importación. Ella, por el contrario, había trabajado como empleada doméstica durante 30 años para poder comprar esa pequeña casa que ahora era su único patrimonio. «¿Cuánto necesitas?», preguntó Carmen, aunque ya intuía que la cifra sería considerable. 150.000 euros, respondió Miguel, mirándola directamente por primera vez desde que había llegado. «Sé que es mucho dinero, pero es temporal. Solo necesito que pongas la casa como garantía para un préstamo bancario. En 3 meses, máximo 6, te devuelvo todo y recuperas la escritura». Carmen sintió cómo el suelo se movía bajo sus pies. Su casa no valía mucho más de 200.000 euros. Era todo lo que tenía en el mundo, el resultado de décadas de trabajo y privaciones. Pero era Miguel quien se lo pedía, el hermano que había protegido desde niño, el único familiar directo que le quedaba después de la muerte de sus padres. «No sé, Miguel, es mi casa, es todo lo que tengo», murmuró Carmen, sintiendo cómo las palabras se le atascaban en la garganta. Miguel se acercó a ella y tomó sus manos entre las suyas. Sus ojos, que siempre había considerado transparentes y honestos, ahora parecían suplicar de una manera que la desarmaba completamente. «Carmen, eres la única persona en el mundo en quien puedo confiar. Sin este dinero perderé todo, la empresa, la casa, el respeto de mi familia. Elena ya está hablando de separarse si no resuelvo esto pronto», le dijo, refiriéndose a su esposa. «Te prometo que en 6 meses máximo tendrás todo de vuelta. Incluso te pagaré intereses, como si fueras el banco». Carmen cerró los ojos y pensó en todas las veces que Miguel había acudido a ella cuando eran jóvenes, cuando suspendió matemáticas en el instituto, cuando se metió en una pelea,
y necesitaba que alguien hablara con sus padres. Cuando se enamoró por primera vez y necesitaba consejos, siempre había estado ahí para él, y nunca le había pedido nada a cambio. Está bien, susurró finalmente, pero necesito que me prometas que en 6 meses todo volverá a estar como antes. Miguel la abrazó con una intensidad que la sorprendió. Te lo prometo, Carmen. Eres la mejor hermana del mundo. 2 semanas después, Carmen firmaba documentos en la notaría que no entendía completamente. Miguel le había explicado que era solo un trámite, que el banco necesitaba formalizar la garantía hipotecaria, pero que ella seguiría viviendo en la casa normalmente. El notario, un hombre mayor de expresión seria, le había preguntado varias veces si estaba segura de lo que hacía, pero la presencia tranquilizadora de Miguel a su lado la había convencido de que todo estaría bien. Solo es papelería, Carmen, le había susurrado Miguel al oído cuando ella vaciló antes de firmar. Confía en mí. Y Carmen confió. Confió como había hecho toda la vida. Los primeros 2 meses pasaron sin mayores sobresaltos. Miguel la llamaba cada semana para contarle sobre los avances en su negocio, siempre con noticias optimistas sobre nuevos contratos y posibles inversores. Carmen comenzó a relajarse, convencida de que había tomado la decisión correcta al ayudar a su hermano. Pero en el tercer mes, las llamadas se espaciaron. Cuando Carmen intentaba contactarlo, Miguel siempre parecía estar ocupado, en reuniones importantes o viajando por trabajo. Elena, su cuñada, también se había vuelto esquiva, respondiendo con monosílabos cuando Carmen la llamaba para preguntar por Miguel. Fue durante una tarde lluviosa de abril cuando Carmen decidió hacer una visita sorpresa a la oficina de Miguel. Había preparado su tarta de manzana favorita, la misma que hacía cuando eran niños, y él tenía algún problema en el colegio. La sorpresa fue para ella. La oficina estaba vacía, con un cartel de "Se alquila" en la puerta. El vigilante del Cintos Endidecos edificio, un hombre mayor que conocía a Carmen de otras visitas, se acercó con expresión preocupada. Señora Carmen, su hermano se mudó hace 3 semanas, le dijo con gentileza. Vino con una camioneta y se llevó todo. Ni siquiera se despidió. Carmen sintió cómo el mundo comenzaba a tambalearse a su alrededor. Con manos temblorosas, marcó el número de Miguel, pero la llamada fue directamente al buzón de voz. Intentó llamar a Elena, pero el teléfono sonaba ocupado constantemente. Esa noche, Carmen apenas pudo dormir. Cada sonido de la casa la sobresaltaba. Cada sombra en la pared parecía amenazante. Por primera vez desde que había firmado los documentos, leyó cuidadosamente una copia que había guardado en su escritorio. Las palabras se difuminaban ante sus ojos mientras trataba de entender el lenguaje legal, pero una frase se destacaba con claridad aterradora. En caso de incumplimiento del deudor principal, el garante asume la responsabilidad total de la deuda. Al día siguiente, Carmen decidió ir directamente a la casa de Miguel. El viaje en autobús hasta el barrio residencial donde vivía su hermano le pareció eterno. Durante todo el trayecto, intentó convencerse de que había una explicación lógica para todo, que Miguel simplemente había tenido que mudarse por trabajo y se había olvidado de avisarle. Pero cuando llegó a la dirección que conocía de Mission Memoria, encontró otra sorpresa devastadora. La casa también estaba vacía, con otro cartel de "Se vende" en el jardín delantero. Los vecinos, que conocían a Carmen de las reuniones familiares navideñas, le contaron que Miguel y Elena se habían mudado de madrugada, sin despedirse de nadie. Parecían tener mucha prisa, le comentó la señora Martínez, la vecina de al lado. Incluso dejaron algunos muebles atrás. El agente inmobiliario vino al día siguiente a limpiar todo. Carmen se sentó en el bordillo frente a la casa vacía y lloró por primera vez en años. No eran lágrimas de tristeza, sino de una mezcla de confusión, miedo y una sensación creciente de traición que no quería admitir ni ante sí misma. Cuando regresó a su casa esa tarde, encontró un sobre en su buzón. Era del banco, y el contenido confirmó sus peores temores. Miguel no había pagado ninguna de las cuotas del préstamo, y como garante,
Ella era ahora responsable de una deuda que había crecido a 180.000 euros con intereses y comisiones. Tenía 30 días para regularizar la situación, o el banco procedería a ejecutar la hipoteca sobre su casa. Carmen leyó la carta una y otra vez, esperando que las palabras cambiaran, que todo fuera una pesadilla de la que pronto despertaría. Pero la realidad era implacable. Miguel la había engañado, la había usado, y ahora estaba a punto de perder lo único que tenía en el mundo. Esa noche, Carmen se quedó despierta mirando las fotografías familiares que tenía en su mesa de 1900 noche. En una de ellas, Miguel tendría unos 12 años y ella 15. Habían ido a la playa con sus padres, y Miguel la abrazaba mientras sonreían a la cámara. Se preguntó en qué momento ese niño que confiaba en ella se había convertido en el hombre que ahora la había traicionado tan cruelmente. Carmen no se rindió sin luchar. Durante las siguientes 2 semanas, se convirtió en una detective amateur, siguiendo cada pista que pudiera llevarla hasta Miguel. Visitó todos los lugares donde había trabajado, contactó a antiguos amigos comunes, incluso contrató los servicios de un detective privado con los pocos ahorros que le quedaban. El detective, un hombre de mediana edad llamado Andrés Ruiz, fue quien finalmente encontró la primera pista real. Miguel y Elena se habían mudado a Barcelona, donde habían comprado un apartamento en una zona exclusiva de l'Eixample. La información llegó justo una semana antes de que expirara el plazo dado por el banco. Sin dudarlo, Carmen tomó el primer tren a Barcelona. Durante el viaje de 5 horas, ensayó mentalmente la conversación que tendría con su hermano. Se convenció de que todo había sido un malentendido, que Miguel simplemente había tenido problemas para contactarla y que en cuanto lo viera todo se resolvería. La dirección la llevó a un edificio moderno y elegante, muy diferente del barrio, de clase media donde habían vivido Miguel y Elena anteriormente. Carmen subió hasta el 7º piso con el corazón acelerado, practicando las palabras que diría cuando Miguel abriera la puerta. Pero quien abrió fue Elena, y su expresión, al ver a Carmen, fue de shock total, seguido inmediatamente de algo que parecía culpabilidad. «Carmen, ¿qué haces aquí?», preguntó Elena, sin invitarla a pasar. «Necesito hablar con Miguel», respondió Carmen, tratando de mantener la calma. «Ha habido un malentendido con el préstamo y necesitamos solucionarlo urgentemente». Elena miró nerviosamente hacia el interior del apartamento. «Miguel no está. Ha tenido que viajar por negocios». Carmen notó inmediatamente la mentira en la voz de su cuñada. Después de tantos años de conocerla, podía detectar cuando Elena estaba mintiendo. «Elena, por favor, es mi casa lo que está en juego. Solo necesito hablar con él 5 minutos», insistió Carmen. Fue entonces cuando escuchó una voz familiar desde el interior del apartamento. «Elena, ¿quién es?». Miguel apareció detrás de su esposa, y cuando vio a Carmen, toda la sangre pareció drenar de su rostro. El silencio que siguió fue devastador, cargado de culpabilidad no confesada y verdades evitadas. «Hola, Miguel», dijo Carmen con una voz que ni ella misma reconoció. «Creo que tenemos que hablar». Miguel intercambió una mirada con Elena antes de apartarse para dejar pasar a Carmen. El apartamento era lujoso, decorado con muebles caros y obras de arte que Carmen nunca había visto antes. Era evidente que Miguel no estaba pasando por la crisis financiera que había descrito. «Carmen, puedo explicártelo todo», comenzó Miguel, pero su hermana lo interrumpió. «¿Explicarme qué exactamente? ¿Que mentiste sobre tu situación financiera? ¿Que usaste mi casa para conseguir dinero que nunca pensaste devolver? ¿Que desapareciste sin decir una palabra mientras yo estoy a punto de perder mi hogar?» Miguel se pasó las manos por el cabello, un gesto nervioso que Carmen recordaba de su infancia. «No fue así, Carmen. Al principio todo era cierto, sí tenía problemas, pero después surgió una oportunidad de inversión en Barcelona y ¿decidiste robarme?». Carmen sintió como la rabia que había estado conteniendo durante semanas finalmente explotaba. Sin siquiera decírmelo, sin darme la oportunidad de decidir, Elena intervino desde el sofá donde se había sentado, evitando mirar directamente a Carmen. «No lo entiendes, Carmen.
La oportunidad era única. Una empresa de tecnología que necesitaba inversores. Miguel duplicó el dinero en 3 meses. Carmen se volvió hacia Elena con una mezcla de incredulidad y dolor. Y eso justifica dejarme sin casa, sin siquiera una llamada para explicarme la situación. Miguel se acercó a Carmen con los ojos húmedos. Carmen, escúchame. Sí, cometí un error al no decírtelo, pero ahora tengo el dinero para pagarte todo, incluso más de lo que te debo. Carmen sintió una pequeña chispa de esperanza. Entonces, ¿vas a pagar el préstamo? Miguel vaciló por un momento que se sintió eterno. Bueno, es más complicado que eso. El dinero está invertido en acciones, en varios proyectos. No puedo sacarlo todo de una vez sin perder tus ganancias, completó Carmen, entendiendo finalmente la verdad completa. ¿Prefieres que yo pierda mi casa antes que tú pierdas dinero en tus inversiones? El silencio que siguió fue la respuesta que Carmen necesitaba. Miguel había tomado una decisión consciente. Su éxito financiero era más importante que el bienestar de su hermana. Carmen se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir se volvió hacia Miguel una última vez. Durante toda mi vida te protegí, te defendí, te ayudé en todo lo que necesitaste. Y cuando finalmente tuve algo mío, algo que me costó 30 años conseguir, lo usaste para enriquecerte y me abandonaste. Miguel dio un paso hacia ella. Carmen, dame tiempo. En 1 año, máximo 2, podré... En 2 semanas pierdo mi casa, Miguel. En 2 semanas estaré en la calle. Carmen abrió la puerta del apartamento. Espero que tus inversiones te den la felicidad que nunca pudiste encontrar en tu familia. El viaje de regreso a Sevilla fue el más largo de la vida de Carmen. Durante las 5 horas en el tren, miró por la ventana sin ver realmente el paisaje. ¿Qué pasaba? Sumida en una mezcla de desesperación y una extraña sensación de liberación. Por fin conocía la verdad completa, por dolorosa que fuera. Al llegar a su casa, Carmen se sentó en su pequeño jardín y contempló las rosas que había plantado con tanto amor. En 1 semana, ya no serían suyas. Tendría que encontrar un apartamento de alquiler con su modesta pensión, dejar atrás todos los recuerdos que había construido en ese lugar. Pero Carmen había subestimado el poder de las conexiones humanas que había cultivado durante años sin darse cuenta. La primera llamada llegó al día siguiente. Era Pilar, su antigua empleadora, una mujer mayor para quien había trabajado durante 15 años cuidando a sus padres ancianos. Carmen, querida, me enteré de tu situación por casualidad, le dijo Pilar con voz preocupada. Mi hijo es abogado, especializado en temas bancarios. Quiero que lo veas mañana mismo. Carmen intentó protestar, explicando que no tenía dinero para pagar un abogado, pero Pilar la interrumpió firmemente. El dinero no es problema. Tú cuidaste a mis padres, como si fueran tuyos durante sus últimos años. Es hora de que alguien cuide de ti. Al día siguiente, Carmen se encontraba en la elegante oficina de Luis Herrera, el hijo de Pilar. Era un hombre de unos 40 años, con una mirada inteligente y una actitud profesional, pero cálida. Carmen, he revisado tu caso, le dijo Luis, después de estudiar todos los documentos que ella había llevado. Hay varias irregularidades en cómo se procesó este préstamo. Tu hermano y el banco no siguieron algunos protocolos obligatorios para préstamos con garantía hipotecaria. Carmen sintió una chispa de esperanza por primera vez en semanas. ¿Eso significa que puedo conservar mi casa? ¿Significa que podemos ganar tiempo y negociar desde una posición más fuerte?, explicó Luis. Pero necesito que seas completamente honesta conmigo sobre todo lo que pasó. Durante las siguientes 2 horas, Carmen relató toda la historia con detalles que ni ella misma sabía que recordaba. Luis tomaba notas meticulosas, haciendo preguntas específicas sobre fechas, conversaciones y procedimientos. Tu hermano te engañó de varias maneras, concluyó Luis. Pero lo más importante es que el banco también cometió errores. No te explicaron adecuadamente los riesgos, no verificaron tu capacidad de pago como garante y procesaron la hipoteca sin seguir algunos pasos obligatorios. Esa misma tarde, Luis presentó una apelación formal ante el banco, argumentando las irregularidades del proceso
y solicitando la suspensión temporal de la ejecución hipotecaria mientras se investigaba el caso. Pero la verdadera sorpresa llegó 2 días después, cuando Carmen recibió la visita de alguien completamente inesperado, su prima Esperanza, hermana de su madre, con quien había perdido contacto hacía más de 10 años después de una discusión familiar sin importancia. Esperanza era ahora una mujer de 70 años, elegantemente vestida, y con una expresión que mezclaba determinación y cariño. Carmen, me enteré de lo que te hizo ese desagradecido de Miguel, le dijo Esperanza sin preámbulos. Siempre supe que ese niño tenía tendencias egoístas, pero nunca pensé que llegaría tan lejos. Carmen invitó a su prima a pasar, sorprendida por la visita pero agradecida por la compañía. Hacía días que se sentía completamente sola en el mundo. Esperanza, ¿cómo te enteraste?, preguntó Carmen mientras preparaba té. El mundo es más pequeño de lo que pensamos, respondió Esperanza con una sonrisa misteriosa. Tengo contactos en Barcelona, y digamos que la nueva vida lujosa de Miguel no ha pasado desapercibida. Carmen se sentó frente a su prima, intrigada por el tono de voz que había usado. Carmen, hay cosas sobre Miguel que no sabes, continuó Esperanza. Cosas que nuestra familia decidió ocultarte para protegerte, pero que ahora creo que debes conocer. Esperanza tomó un sorbo de té antes de continuar, como si necesitara fuerzas para lo que estaba a punto de revelar. Miguel no es tu hermano, dijo finalmente, mirando directamente a los ojos de Carmen. Carmen sintió como si el mundo se detuviera por completo. ¿Qué quieres decir? Es tu medio hermano, aclaró Esperanza. Tu padre tuvo una aventura cuando tú tenías 3 años. La madre de Miguel murió cuando él nació, y tus padres decidieron criarlo como si fuera hijo de ambos. Pensaron que era lo mejor para todos. Carmen se quedó en silencio, procesando una información que cambiaba completamente su percepción de toda su vida familiar. ¿Por qué me lo cuentas ahora?, preguntó finalmente. Porque hay más, respondió Esperanza. Tu padre, sintiéndose culpable por su aventura y queriendo asegurar el futuro de Miguel, le dejó una herencia que tú desconocías. Una herencia considerable. Carmen sintió cómo la habitación comenzaba a girar a su alrededor. ¿Qué herencia? Tu padre tenía propiedades e inversiones que nunca te mencionó. Cuando murió, todo eso pasó directamente a Miguel, según las disposiciones de un testamento que hizo en secreto, explicó Esperanza. Miguel ha sido rico durante años, Carmen. Rico gracias a la herencia de tu padre. Carmen se levantó y caminó hacia la ventana, necesitando aire fresco. Todo comenzaba a cobrar sentido de la manera más dolorosa posible. Miguel sabía que tenía dinero cuando me pidió el préstamo, murmuró Carmen, más para sí misma que para Esperanza. No solo lo sabía, confirmó Esperanza. Según mis fuentes, vendió una de las propiedades heredadas justo después de pedirte el favor. Usó tu casa como garantía para conseguir dinero adicional para sus inversiones, dinero que no necesitaba. Carmen se volvió hacia su prima con lágrimas en los ojos. ¿Cómo sabes todo esto? Esperanza sonrió con tristeza. Porque he estado investigando la situación de Miguel desde que me enteré de lo que te hizo. Tengo contactos en el sector inmobiliario, financiero. No fue difícil descubrir la verdad. Pero ¿por qué? ¿Por qué me ayudas después de tantos años sin hablar? Porque tu madre era mi hermana mayor, y ella te quería más que a nada en el mundo, respondió Esperanza con voz quebrada. Antes de morir, me hizo prometer que si alguna vez necesitabas ayuda y ella no estaba, yo estaría ahí para ti. Tardé años en encontrar el valor para acercarme después de nuestra discusión, pero cuando me enteré de esto, Carmen abrazó a su prima, sintiendo por primera vez en semanas que no estaba completamente sola. Esperanza, ¿qué puedo hacer con esta formación?, preguntó Carmen. Puedes luchar, respondió Esperanza con determinación. He hablado con el abogado Luis. Con las pruebas de la herencia oculta y las irregularidades en el préstamo, puedes no solo salvar tu casa, sino también demandar a Miguel por fraude y ocultación de patrimonio. Durante los siguientes días, la vida de Carmen se convirtió en un torbellino de reuniones legales,
documentos y revelaciones. Luis trabajó incansablemente para construir un caso sólido, mientras Esperanza proporcionaba pruebas y contactos que fortalecían la posición de Carmen. El momento decisivo llegó, cuando Luis logró demostrar ante el banco que Miguel había ocultado intencionalmente su patrimonio real al solicitar el préstamo, lo que constituía un fraude que anulaba todo el proceso. Pero la verdadera sorpresa final llegó cuando Miguel apareció inesperadamente en la puerta de Carmen una tarde lluviosa, 3 semanas después de la confrontación en Barcelona. «Carmen, necesitamos hablar», le dijo Miguel, pero esta vez su tono era completamente diferente. Ya no había arrogancia ni evasivas, solo lo que parecía ser genuino arrepentimiento. Carmen lo dejó pasar, pero mantuvo la distancia emocional que había aprendido a construir. «He venido a pagarte todo», dijo Miguel, sacando un cheque de su chaqueta. «El préstamo completo, más intereses, más una compensación adicional por todo lo que te hice pasar». Carmen miró el cheque sin tomarlo. «¿Por qué ahora?». Miguel se sentó en el sofá donde tantas veces había jugado cuando eran niños. «Porque me enteré de que descubriste la verdad sobre la herencia. Y porque finalmente entendí lo que te hice». Carmen se sentó frente a él, esperando. «Durante toda mi vida me sentí diferente, como si no encajara completamente en la familia», continuó Miguel. «Cuando descubrí la verdad sobre mi origen, me llené de resentimiento. Pensé que tenía derecho a más, que el mundo me debía algo por haber crecido sin saber quién era mi verdadera madre». Carmen sintió una punzada de compasión, pero no dejó que se reflejara en su rostro. «Eso no justifica lo que me hiciste», dijo calmadamente. «Lo sé», respondió Miguel con lágrimas en los ojos. «Lo sé, y no espero que me perdones, pero quiero que sepas que durante estas semanas he entendido algo. Tú fuiste más mi hermana que cualquier hermana de sangre podría haber sido. Me protegiste, me amaste, me cuidaste sin saber que no compartíamos la misma madre. Y yo destruí eso por dinero que ni siquiera necesitaba». Carmen tomó el cheque y lo examinó. Era por 250.000 euros, más del doble de lo que había perdido. «No quiero tu dinero por culpabilidad, Miguel», le dijo. «Si realmente te arrepientes, demuéstralo de otra manera». Miguel la miró con esperanza. «¿Cómo?». Carmen se levantó y caminó hacia la ventana donde podía ver su jardín. «Vete de mi vida por un tiempo. Déjame sanar. Y cuando hayas encontrado la manera de ser la persona que yo siempre creí que eras, tal vez podamos intentar reconstruir algo. Pero como adultos que se eligen, no como hermanos obligados por la historia». Miguel asintió, entendiendo que era más de lo que merecía. Después de que Miguel se fuera, Carmen se quedó sola en su casa, pero ya no se sentía vacía. Tenía su hogar de vuelta, tenía recursos para vivir con dignidad, y más importante, aún, tenía la verdad. Esa noche, Carmen llamó a Esperanza y le propuso cenar juntas al día siguiente. Habían perdido 10 años por una discusión tonta, pero aún les quedaban muchos años para recuperar la relación familiar que ambas habían extrañado. Mientras regaba sus rosas bajo la luz de la luna, Carmen reflexionó sobre todo lo que había pasado. Había perdido a un hermano, pero había ganado algo mucho más valioso: la certeza de que era más fuerte de lo que jamás había imaginado, y que las verdaderas conexiones humanas no se basan en la sangre o las obligaciones, sino en el amor genuino y la elección consciente de cuidar unos de otros. Su casa seguía siendo pequeña, su jardín seguía siendo modesto, pero ahora sabía que había construido algo que nadie podría quitarle nunca: la paz que viene de conocer la verdad y la fortaleza que nace de sobrevivir a la traición más profunda.